Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Ahora que ya sabemos cuál es la política de los aranceles, podríamos decir que estábamos mejor cuando era solo incertidumbre. El 2 de abril de 2025, hace 3 días desde que publicamos este video, Trump reveló lo que sería la imposición de aranceles más agresiva no vista en más de 100 años. El día de la liberación, como lo llamó el mismo Trump, liberó muchas cosas, incluidas todas las ganancias de los últimos 12 meses en la bolsa de valores de Estados Unidos y del resto del mundo, cayendo alrededor de un 10% en menos de 2 días. El Nasdaq cerró la semana oficialmente en mercado bajista y el S&P 500 está solo 3 pasos atrás. Esta reacción de los mercados viene en respuesta a la política más agresiva de lo anticipado respecto a los aranceles, con tasas del 10% para todo el mundo y mucho más altas para países específicos. Y también confirma que ya no solo son los analistas y los economistas quienes tienen preocupaciones de que estos aranceles puedan provocar una estanflación, sino también los inversionistas comparten ese miedo. Sin embargo, en el medio de todo este caos, para decirlo de alguna manera, muchos están convencidos de que Trump sí tiene un plan que va más allá de los aranceles. En el video de hoy vamos a explicar de una manera fácil de entender qué es lo que está pasando, por qué la bolsa cayó de la forma que lo hizo, cuáles son los riesgos que el mercado está viendo en este momento y cuál podría ser la intención principal de Trump a largo plazo. Como todos debemos saber a este punto, un arancel no es más que un impuesto sobre bienes importados. No tenemos que complicarnos mucho con esta definición. Si yo vivo en Portugal y estoy produciendo afiches de Dream Theater firmado por todos los integrantes y quiero vender estos afiches a un socio que es distribuidor de afiches en Estados Unidos, se tiene que pagar un impuesto. ¿Quién paga este impuesto? Suele ser tema de debate. Algunos dicen que lo pago yo por ser quien exporta el producto, otros dicen que lo paga mi socio, quien es quien importa el producto, y otros dicen que es el consumidor final, quien es quien compra el producto. Normalmente va a terminar pagando el consumidor, pero increíblemente ese no es el punto. El punto es que independientemente de quién lo pague, los aranceles aumentan los precios. Eso es 100% seguro. Y es el gobierno quien recolecta ese aumento. Eso también es 100% seguro. Y aunque la teoría es que mientras más alto el arancel, más ingreso obtiene el gobierno, la realidad es que mientras más caro el producto, menor demanda va a haber por el mismo, por lo que el ingreso que el gobierno esperaba obtener podría ser menor a pesar de la existencia del arancel. Y mientras más suba, menor demanda, menor ingreso. Claro que esa es justamente una de las motivaciones para implementar un arancel, que se reduzca la demanda de un producto importado y que más bien incremente el consumo de productos nacionales. Esto en parte aumentaría la productividad local, ya que más fábricas necesitan más empleados y también el dinero circula dentro de una misma economía. Solo que este tipo de políticas no siempre resulta en que el nuevo gasto se refleje en los lugares que el gobierno espera que se refleje, y es más difícil aún cuando se habla a gran escala. Muchos economistas argumentan que trasladar fábricas de vuelta a Estados Unidos no es tan sencillo. Los costos laborales son mucho más elevados y las cadenas de suministro están altamente globalizadas. Tanto que incluso con aranceles podría seguir siendo más económico para las empresas seguir produciendo fuera de Estados Unidos. Aquí la única constante es que los precios van a incrementar, sea donde sea que se produzca. Algunos ven potencial en industrias más nicho, como el acero, el aluminio o los semiconductores, donde la producción nacional es más estratégica que otra cosa. Pero incluso en esos casos, las inversiones requieren tiempo y los resultados no van a ser inmediatos. Pero asumiendo que efectivamente se traiga la fabricación a Estados Unidos, muchos expertos señalan que esas nuevas fábricas estarían o deberían estar altamente automatizadas, lo que significa que se crearían menos empleos de los previstos. Por ejemplo, Apple puede aumentar la inversión en ensamblajes con sede en Estados Unidos, y lo más probable es que efectivamente lo hagan. Pero gran parte del ensamblaje seguramente va a ser hecho por robots. Ese cambio de geografía podría venir del ensamblaje final, que en la actualidad se hace principalmente en China, Taiwán e India. Pero la mayoría de los componentes del iPhone, por ejemplo, todavía se producirían en otros países y es poco probable que eso cambie pronto. Sin embargo, viéndolo desde la perspectiva de lo que quiere Trump, lo que más le importa es que se abran las fábricas y que comiencen a producir. Punto. Independientemente si generan o no empleos. Y más adelante van a ver por qué lo decimos. Es por eso que todas las empresas que tienen sus operaciones atadas a países extranjeros, especialmente asiáticos, como Nike y Apple, se vieron más afectadas que otras sin este tipo de exposición, como puede ser Netflix o Berkshire Hathaway, por ejemplo. Aunque esta semana nadie se salvó del todo, por lo menos en la bolsa. Y esto viene más a causa de los miedos de una posible recesión, inducida justamente por los aranceles tan elevados. El impacto de esos aranceles se va a comenzar a sentir el mismo 5 de abril. De hecho, al momento de hacer este video, ya las aduanas de Estados Unidos comenzaron a cobrar ese nuevo arancel del 10%. Y es por eso que el mercado reaccionó de una forma tan radical, porque la política arancelaria que Trump presentó fue muy agresiva.
más agresiva de lo que todo el mundo esperaba realmente. Primero, ese arancel universal del 10% para todas las importaciones, que comenzó hoy mismo, como ya dijimos. Y también aranceles más altos, específicos para cada país, que va a comenzar a partir del 9 de abril de 2025, es decir, este mismo miércoles. Por ejemplo, las importaciones procedentes de China se deberán someter a un arancel total efectivo de hasta 54%, que combina los aranceles anteriores y los nuevos. Claramente, y como era de esperarse, China contraatacó con aranceles extensivos, es decir, aranceles encima de los aranceles, a todos los productos estadounidenses, lo que naturalmente intensifica las tensiones comerciales. Y que es justamente otra de las razones de por qué la bolsa cae. Estas tensiones comerciales no ayudan a nadie en una economía globalizada. Otra de las preocupaciones fue la forma en la que fueron calculados los aranceles. Tienen, según los expertos, poco o nada que ver con aranceles recíprocos, que según Trump era la intención inicial de implementarlos, y más bien tiene que ver con el desequilibrio comercial. Los aranceles en teoría serían calculados en función de lo que otros países le imponen a Estados Unidos, pero en realidad la fórmula se basa única y exclusivamente en el déficit comercial de bienes que Estados Unidos tiene con otros países, y dividirlo entre el total de las importaciones. Los aranceles que otros países le imponen a Estados Unidos ni siquiera forman parte de la ecuación. Por eso es que mientras otros países imponen aranceles de 2, 3 y hasta 5% contra Estados Unidos impone un 10, 15, 20%. Porque no está basado en el arancel específicamente, no es un arancel recíproco. Está basado en el déficit o el desequilibrio que hay entre los comercios. La justificación del cálculo, según el mismo artículo de la administración de Trump, supone que los déficits comerciales se deben a una combinación de factores, tanto arancelarios como no arancelarios, que impiden que el comercio sea equilibrado. Por lo que si bien el arancel que Estados Unidos paga no forma parte de la ecuación, el déficit comercial sería como un resultado de ese arancel. Pero incluso bajo esa lógica, el mercado no puede explicarse el arancel del 10% que estaría cobrando a todo el mundo, ya que si bien existe un déficit comercial con Estados Unidos, el mismo viene solo por la parte de productos, no de servicios. Y de hecho, en la parte de servicios, Estados Unidos tiene un superávit comercial, es decir, un exceso, por lo que la fórmula en este caso quedaría a favor de los demás países. O en el caso ideal, la tasa arancelaria sería menor, ya que el déficit comercial, considerando ambos, bienes y servicios, es menor. Así que ese 10% sin duda es una medida bastante agresiva que nadie se esperaba. Dicho todo eso, Trump sí ha dejado claro en distintas oportunidades que, adicional al desequilibrio comercial, lo que más le preocupa es la pérdida de la capacidad industrial de Estados Unidos. We used to dominate the field and now we import it all from different countries. Chronic trade deficits are no longer merely an economic problem, they're a national emergency that threatens our security and our very way of life. It's a very great threat to our country. Y que ese factor lo coloca en una desventaja considerable frente a economías que quieran o que, de cierto modo, puedan amenazar la posición geopolítica de Estados Unidos, especialmente China. ¿Y por qué es esto? Porque históricamente las fábricas de una nación son esenciales para el desarrollo militar en caso de una guerra. Eso es a lo que Trump se ha estado refiriendo todo este tiempo como la amenaza a la seguridad nacional que está enfrentando Estados Unidos. Esa pérdida en la capacidad de poder fabricar cosas. Si bien Estados Unidos hoy tiene una ventaja militar, la tendencia es que China lo supere más pronto que tarde. Y dado el caso que realmente se enfrenten a un conflicto armado por X razón, la capacidad industrial china puesta al 100% en operaciones militares podría fácilmente tomar ventaja militar contra Estados Unidos. A single shipyard in China now produces more ships every year than all of the American shipyards combined. Y a pesar que en este caso se mencionan barcos comerciales y hoy solo transportan civiles, todos los barcos están construidos con capacidades militares, que en caso que se necesiten pueden participar de una flota militar sin ningún problema. Ese no es el caso de Estados Unidos. Y estamos hablando que la diferencia de la producción es muy considerable. Y esto es solo mencionando barcos, pero la industrialización de un país es un factor determinante para la potencia militar de ese país. Y eso es algo que Trump quiere cambiar. President Trump's tariff policies have begun the process of reorienting our international economic relations. The only good thing that I could say about COVID was it was a beta test for what we could have if we had a large-scale economic disturbance or a hot war, and it showed us that
Optimal supply chains are not secure. Viéndolo desde esta perspectiva, pareciera que Trump en realidad sí tiene un plan que va más allá de simplemente mejorar la relación comercial. Lo que muchos creen que está buscando, y esto sí ya cada vez más en la teoría conspirativa, es una renegociación del orden mundial y asegurar que Estados Unidos se mantenga como líder. Dudo mucho que podamos ver evidencia palpable que este sea el caso, que Trump lo que quiere es sentarse a negociar con las potencias del mundo. Porque de ver evidencias palpables de esto antes de que la negociación ocurra, quitaría como ventaja en la negociación. Por lo que a este punto ya toda esa parte es especulación y teoría conspirativa, pero increíblemente me inclino bastante a ese tipo de teorías. Porque evidencia sí hay de que Estados Unidos tiene que ponerse las pilas. Mi opinión, Trump no tiene mucho tiempo para hacer muchas cosas y solo con el caos que pareciera que liberó va a ser muy difícil recibir apoyo de quienes necesitan recibir apoyo, a menos que efectivamente sí tenga un plan y él mismo sea, para decirlo de la forma más precisa, ridículamente bueno. Por lo que si consideramos los aprendizajes de este libro, Trump puede o bien hacer que Estados Unidos se mantenga otros 100 años como potencia número 1 o adelantar su caída. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos saber en los comentarios. Ahora, si llegaste hasta este punto, queremos hablar de persona regular a persona regular. Sea cual sea la agenda real de la administración, no es mentira que estamos en una situación delicada y no hay duda que podríamos enfrentarnos a un periodo económico complicado. Este quizás sea el mayor pánico al día de hoy, tanto para el mercado como para la persona regular. Que todo este esfuerzo político, mediático y económico tiene una mayor probabilidad a corto plazo de terminar en una recesión severa junto con una inflación alta antes de ver los resultados. Y lo más probable es que estos resultados ni siquiera se puedan ver durante el mandato de Trump. Dado el caso que esta política arancelaria se mantenga como se presentó, la cual, como dijimos, comenzó hoy mismo, se estima que podrían aumentar los gastos de las familias hasta en $4.200 al año, que serían como $350 al mes. Aunque no parece mucho, para el segmento trabajador de la economía puede ser un monto que los saque por completo de su presupuesto, bien sea $350 para gastos discrecionales o peor aún si forma parte de sus gastos esenciales. Si a esto le sumamos que ya la confianza del consumidor se veía deteriorada, es probable que la reducción de su gasto sea incluso mayor de forma preventiva. Y eso es lo que en parte podría provocar la recesión. Si adicionalmente más países comienzan a tomar medidas en respuesta a los aranceles, cosa que están haciendo, más negocios van a tener que controlar sus costos, lo que sumaría a la probabilidad de pérdidas de empleo. Así que, aunque sabemos que la mayoría de los que nos ven tienen sus finanzas completamente en orden, hoy es un día para sentarse y asegurarnos que efectivamente todo esté bien. Pero en caso que seas una persona que no tiene sus finanzas en orden, o si eres nuevo por acá, o si conoces a alguien que tiene sus finanzas frágiles, hoy es momento de dejarlo todo a un lado y armar un fondo de emergencias de al menos 3 a 6 meses de gastos, mínimo, gastos esenciales. Salir de todo tipo de deuda tóxica, especialmente deudas en tarjetas de crédito y otras que tengan tasas elevadas de 8% o más. Por supuesto, aprovechar para invertir. Pero invertir dinero que no se va a necesitar a corto plazo. Lo que estamos viendo ahora es el claro ejemplo de si necesitas dinero, no quieres acudir a tus inversiones en el peor momento. No estamos diciendo que una recesión va a ocurrir, pero sí te estamos diciendo que en caso de que venga, que te agarre con la ropa puesta. Sabemos que en estos momentos es fácil entrar en pánico, pero son estos momentos cuando existe la mayor oportunidad financiera. Todos estábamos esperando una caída en la bolsa para poder invertir más a mejores precios, pero a veces no somos capaces de visualizar esa caída. Pues se ve así. Ninguna es bonita, todas las caídas, especialmente las fuertes, son feas y causan incomodidad. Para que la bolsa caiga como ha caído hasta ahora, muchas personas tienen que darle al botón de vender. Y para que esas personas lo hagan, tienen que sentir pánico. Y para que sientan pánico, tiene que haber situaciones extremas como esta. La bolsa no cae simplemente porque sí. Por eso, para poder ser cada vez mejores inversionistas, tenemos que entrenarnos a ser contraintuitivos y sentir euforia cuando otros entran en pánico. Personalmente, esta es la primera vez en más de una década que estamos tan preparados para aprovechar una caída. Y aunque estamos conscientes de que puede seguir cayendo, y probablemente lo haga, para nosotros ya está en un nivel donde podríamos comenzar a desplegar efectivo. Y antes de que nos pregunten, sí, en otro video les vamos a estar compartiendo qué estamos haciendo con nuestro portafolio. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.